quiero hablar del tema, el propósito de la muerte de Lázaro. El propósito de la muerte de Lázaro. Hay muchos propósitos de la muerte de Lázaro. Lázaro viene de una raíz que significa Dios es mi ayudador. Dios es mi ayudador. Y déjeme decirle, de todos los muertos que fueron resucitados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solamente uno fue resucitado del cementerio. Usted sabe que yo le he mencionado, Jesús, me imagino que resucitó más, pero hay tres muertos que resucitó. Resucitó la niña y fue resucitada dentro de la casa donde ella murió. Luego resucitó al joven que iba rumbo al cementerio y resucitó a Lázaro en el cementerio enterrado ya de 4 días, que ya dice la palabra que ya olía mal, apestaba, o sea que ya su cuerpo se había dañado, destruido, podrido, alabanza el nombre del Señor. Y que esos 3 muertos representan 3 estados diferentes del pecado. Por ejemplo, la niña que fue resucitada dentro de la casa, ese es el pecado que todavía está en embrión, que no se ha manifestado totalmente, públicamente, alabanza el nombre del Señor. Luego tenemos el muerto joven que Jesús resucitó ya yendo para el cementerio. Ese es el pecado que ya ha llegado a un término medio y que se ha hecho semipúblico. Se ha hecho ya semipúblico. Y luego el muerto de Lázaro, el que apestaba, ese es el pecado cuando ha alcanzado su máxima altitud de pecado. Que llega un momento que el pecado tiene mal olor en términos espirituales hablando. Y cada uno es que explicarlo diferentemente, porque cada uno tiene sus propios ingredientes. Alabanza en nombre del Señor. Pero este es el único muerto que fue resucitado, no resucitado, sino resucitado en el cementerio, después de 4 días. Y es interesante notar que Lázaro, esta es una familia, yo estuve ahí, y es un lugar turístico hoy día, en Betania, Casa de Dátiles. Jesús era muy allegado a esta familia, y dice que amaba a María, amaba a Marta, y amaba a Lázaro. Alabanza en nombre del Señor. Y a veces la gente, pues, uno no entiende. Yo siempre digo, cómo Jesús, visitando la casa de Lázaro, donde sabemos que sus hermanas le cocinaban, porque Marta cocinaba, y Jesús almorzaba ahí, comía ahí, y hasta dormía ahí de vez en cuando él venía a esta área. Mas sin embargo, Jesús en su omnisciencia sabía que este hombre estaba enfermo y que iba a morir de la enfermedad que tenía. También le he explicado, ¿verdad? Que en mi opinión personal, de que Lázaro hubiera muerto de un tipo de lepra. Y la razón por que lo digo es porque ya le mencionó también que yo estuve en la tumba de Lázaro cuando estaba dando clases en Israel, y el tipo de tumba no es un osorio. Los osorios son unas cajas que hacen que cuando una persona muere, alabanza el nombre del Señor,
sus huesos los meten en esa caja y los preservan por generaciones. Todavía hasta el día de hoy están encontrando osorios de gente que fue de los tiempos del primer siglo. Pero la tumba de él era una tumba, una cueva bastante pequeña. Me di cuenta también que Lázaro no era muy grande. Tal vez medía unos 5 o 6, lo más 5 o 7, alabanza el nombre del Señor. No era un hombre alto, alabanza el nombre del Señor. Entonces tenemos aquí una situación donde este hombre está enfermo y Jesús, vuelvo y repito, en su omnisciencia sabe que este hombre va a morir y él deja que la enfermedad tome control. Hay cosas que uno no entiende de Jesús, ¿sabe? Porque lo primero que hay que entender es que todas las cosas no están para que nosotros recibamos ningún tipo de gloria. Él mismo vamos a ver, todas estas cosas se hacen para la gloria de Dios. Y hay cosas que uno no entiende por qué Jesús, y usted dice, dejó morir a mi mamá, dejó morir a mi papá. Bueno, hay ciertas cosas que Él permite. Ahora, si usted mira bien el capítulo 11 de San Juan, dice la palabra, vamos a mirar bien en el versículo número 4, dice, mire esto, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo primero es, el primer principio que notamos ahí, que Él permitió la muerte de Lázaro para mostrar la gloria de Dios. Para que este pueblo pudiera ver, porque había muchas incógnitas. No todo el mundo creía en Jesús como el Mesías. Había mucha gente dudosa, que no creía, que estaban inseguros. Pero el caso principal es que esta muerte iba para glorificar al Señor. Que la gloria fuera para el Señor. ¿Qué está enseñando Jesús aquí? Bueno, primeramente notamos que el deseo de Dios es realmente que el hombre tenga vida. Dios quiere mostrar que Dios está en la mentalidad de que el hombre siempre tenga vida. Alabanza el nombre del Señor. Y por eso Él fue y levantó a este hombre. Lázaro es un tipo de la resurrección de la iglesia. Alabanza el nombre del Señor. Donde Él fue resucitado en este caso. Y luego, simbólicamente representando la iglesia, estará sentado como estuvo Lázaro días más tarde en la mesa con el Señor comiendo. Como así van a estar los creyentes en un futuro dentro del plan y el propósito de Dios. O sea que Lázaro personifica la resurrección de la iglesia. Y personifica muchas cosas más. Y dentro de ese principio, para la gloria de Dios, es también para que el mundo sepa que Jesús es el único que puede dar la vida. Porque uno puede orar por un enfermo y sanarse, cosas así, pero ya cuando se viene el asunto de levantar un muerto, ¿ve? Porque Elías levantó muerto y Eliseo levantó muerto. Pero esos muertos nunca estuvieron, hermanos amados, en el cementerio. Esos muertos estaban en el cuarto, todavía allí. Y Dios usó a sus profetas, a sus siervos, y levantó esas personas que estaban allí. Pero aquí no. Aquí tenemos un caso donde la gloria de Dios tenía que verse. Y tenía que verse, como digo yo, en el estadio. Que todo el mundo viera. Y permitió que su cuerpo viera corrupción. Se pudrió. Eso implica que sus órganos se dañaron, se pudrieron. Alabanza al nombre del Señor, su corazón se dañó, su sangre se coaguló, sus venas se dañaron, su pelo se le empezó a caer. Hermanos amados, el gusano comenzó a comérselo. Estamos hablando aquí de una situación crítica. No simplemente tenemos aquí un hombre que estaba enfermo, estaba muerto. ¿Ok? Y esos son principios también espirituales. Una iglesia enferma y una iglesia muerta. Alabanza el nombre del Señor.
y donde el Señor viene y resucita, levanta su iglesia para la gloria de Él, en los planes escatológicos y finales que el Señor tenga en su tiempo, que Él solamente sabe cuándo va a hacer esas cosas. Entonces, nadie podía negar, porque cuando Él levantó a ese muerto, alabanza el nombre del Señor, pues todo el mundo, la gente fue a la casa a ver a María y Marta, que lloraban, y algunos hasta decían, bueno, y que no sanó muchos enfermos, ¿por qué no sanó a Lázaro? Es porque Dios a veces tiene que enseñarnos lecciones, y a veces las lecciones que nos enseña son un poco dolorosas, alabanza el nombre del Señor, y a veces la gente piensa que María y Marta, me imagino que estaban un poco molestas, y una de ellas principalmente estaba molesta. Marta estaba bastante molesta, más que María. ¿Por qué lo dejó morir? Pero son propósitos que nadie puede detener la gloria de Dios. Cuando Dios escoge algo o alguien para mostrar su gloria, la gloria no es barata. La gloria viene con muchas lágrimas. La gente tiene una idea errónea de lo que es la gloria de Dios. Y usted ve que esta gente en las iglesias dice, ahí está la gloria de Dios, hermano. La gente usa un vocabulario bíblico que ellos mismos no saben de lo que están diciendo. Alabanza en nombre del Señor. Porque viene con esas enseñanzas trastornadas y baratas. Alabanza en nombre del Señor. Igual que el unción, mira, ese hombre está ungido, aquella mujer está ungida, de unción no tiene nada. Alabanza en nombre del Señor. Así que lo que notamos es que el Padre quería mostrar claramente que Él quiere que el hombre tenga vida. Y segundo, de que tenía que mostrar, como dice la palabra, para que su Hijo también sea glorificado. La gente, en este momento, la gente cambió la perspectiva de Jesús. Muchos decían, bueno, a lo mejor es quién sabe, pero de aquí para allá y de allá para acá. Pero cuando Él llamó a Lázaro, que está corrompido su cuerpo, hermano, ¿ok? Aquí pasan muchas cosas, porque antes de Jesús decir sal fuera a ese cuerpo, Él tuvo que hacer secretamente muchos cambios en ese cuerpo. Tenía un corazón podrido, tenía la sangre podrida, tenía todo destruido, sus pulmones estaban podridos porque apestaba. Todo su sistema, sus riñones, todo estaba destruido. Entonces, no es el poder de la palabra de Jesús. Cómo Él instantáneamente crea órganos inmediatamente en un cuerpo. Porque tuvo que hacer todo eso, ¿ok? Sobre el cuerpo de Lázaro. Ponerle sangre nueva, riñones nuevos, pulmones nuevos, corazón nuevo, todo nuevo. En ese momento, sal fuera. Nótese el poder de creación de la voz del Señor. Y usted dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Ahora, si usted mira cuidadosamente el próximo verso, el verso número 5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Nótese otro punto, que Dios ama a la familia. Los llamó por nombre a los tres, ¿ok? No simplemente que Dios te conoce a ti, Dios conoce toda tu familia, mencionó su familia completa, para mostrarnos que su amor es para con toda nuestra familia. Estoy hablando de gente convertida, porque dice, yo no ruego por los del mundo, yo ruego por los que tú me has dado. Ahora, es importante que sepamos que cuando una familia le sirve al Señor, el amor de Dios está ahí. Ahí lo dice, porque Jesús, dice la palabra del Señor, amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. A los tres. Ahora nótese que eso es algo que tenemos que entender también, ¿ok? Que nuestra familia es amada por el Señor. Y que muchas veces nosotros pues leemos la palabra, estos principios están ahí bien claros, no los especificamos, pero sí,
el amor de Dios estaba en esa familia todo el tiempo. ¿Me entiende? No simplemente porque él iba a ir a almorzar y a comer y se quedaba ahí de vez en cuando, sino que había un amor profundo. Y nótese, eso nos lleva a entender una división. El amor de Dios no tiene nada que ver de que Dios quiera glorificarse contigo de una manera dolorosa. Porque fue doloroso para las hermanas María y Marta. Lloraron, se entristecieron. Marta le habló al Señor de una manera un poco más diferente que María, ¿me entiende? Pero nótese que lo que pasa en nuestra familia o en su familia, a veces doloroso, no es siempre Satanás. Es que Dios tiene un propósito que mostrar. Porque él mismo lo dice, que él amaba a esa familia por nombre, por eso lo repito. Mas sin embargo, él va a ir a comer, va a ir a quedarse y ve que Lázaro está enfermo. Y a veces venía de las aldeas sanando a todo el mundo. La Biblia dice que en muchas ocasiones sanó a todo el mundo y en otras ocasiones no sanó a nadie. Entonces esa es la pregunta, bueno, ¿cómo es posible de que el Señor venga a mi casa, come en mi casa, duerme en mi casa, lo tratamos bien y no hace lo mismo que hizo con la suegra de Pedro? La suegra de Pedro estaba enferma con una fiebre altísima y le dijeron, mira Señor, la suegra de Pedro está enferma. Y Jesús fue y le puso la mano y la sanó y le servía en ese mismo momento. ¿Ve? Porque eran dos diferentes plataformas. ¿Ve? Él no dejó morir la suegra de Pedro porque no tenía propósito con esa señora de glorificarse. Pero sí con Lázaro. ¿Ve? Lázaro era bien conocido. Yo creo que usted entiende, esta es una familia de dinero. Ellos tenían dinero, ¿ok? Vivían bien. Y además de eso, se nota que era una familia dadivosa, ¿me entiende? Ya usted ve cómo trataban al Señor. Y usted diría, bueno, ¿y cómo es posible que Jesús permita esto? Y usted diría, bueno, ¿y dónde está el amor de Dios para nosotros? Que nosotros nos preocupamos por Él. Y Él sana a todo el mundo, al vecino lo sanó y a la vecina también. Y a nosotros que nos preocupamos por Él, no sanó a mi hermano. Lo dejó morir. Porque hay enseñanzas que uno tiene que aprender, hermano. Y a veces usted choca con estos principios. Porque usted le han enseñado un Cristo diferente. Le han enseñado un Cristo tipo Santa Claus. Que usted, todo lo que usted quiere se lo da. Y no es así. Hay ciertos principios que el Señor hace para glorificar su nombre. Y esos son puntos que usted y yo pues tenemos que entender. Alabanza en nombre del Señor. Mire el verso 6. Cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué aprendemos de eso? Que el Señor nos quiere enseñar que nosotros debemos de aprender a esperar en los momentos difíciles. Que en los momentos difíciles debemos desarrollar una mentalidad de fe, de esperar en Él. Porque como se da cuenta, Él llegó. A veces no llega en el tiempo que nosotros queremos que llegue. Él no llegó cuando María y Marta quería que llegara. Él llegó en el tiempo de Él. En el momento que estaba ya en el calendario de Dios que Él tenía que llegar. Usted sabe que los judíos tenían una enseñanza que decía que cuando una persona se moría, decían que su espíritu se quedaba 3 días dando vueltas por la tumba. Era una enseñanza judaica. Entonces los judíos tenían esa mentalidad. Luego decían, bueno, los judíos decían, después del 3er día, ya el espíritu se fue y nadie lo puede levantar de entre los muertos. Pues esos detalles los conocía Jesús. Entonces, si Jesús hubiera levantado a Lázaro
en el tercer día o en el segundo día los judíos iban a decir, bueno, ahí lo tenemos. Nosotros sabemos eso, que el Espíritu puede regresar a una persona en un día o dos, pero no en 4. Entonces Jesús, conociendo esa mentalidad y para poder entrar de quién era él, no se olvide que él estaba dando unas revelaciones de su persona, esperó hasta el 4.º día. Ya los judíos dijeron, ya no pasa más nada, al tercer día no se va a levantar de entre los muertos. Y cuando Jesús dijo claramente, mira, ahí te dijeron que Lázaro está muerto, que vaya, él se quedó a propósito. Dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 6, cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea que él decidió, ¿cómo se llama? Quedarse para romper esa barrera y esa mentalidad del pueblo judío. Y a veces, hermano, Dios tiene que romper ciertas formas que nosotros pensamos de Él. Porque Dios conoce cómo pensamos nosotros. Dios conoce cómo hacemos las cosas. ¿Ve? Entonces Él, para mostrar primero su gloria, su autoridad, ¿me está entendiendo? Y enseñarnos a nosotros a esperar el tiempo de Él. Mucha gente se sale del plan de Dios. Porque a veces el plan de Dios pasa mucho tiempo desde que te habló hasta que se cumple. No siempre, eso está en la mente de Él. Solamente decide, dije esto y cuando lo cumplo es problema mío, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Para Él sacar a la gente de esa mentalidad de que yo opero así, se quedó 2 días más, a propósito. Ahí. Hasta que se cumplieron los 4 días, donde los judíos pensaban que el Espíritu regresaba al cuerpo. Ahí les rompió la mentalidad. Y para que entendamos nosotros también, hermanos, de que aunque Él tarde, porque mira, Él respondió la oración. ¿Ves? Mira, Lázaro, cuando estaba enfermo, Lázaro está enfermo. Te están diciendo que vayas allá. Y él se quedó 2 días más. O sea, que está mostrando, yo tengo autoridad sobre todas las cosas. ¿Ok? La cosa es confiar. Lo menos que se imaginaba María y Marta, porque él se quedó fuera. Cuando llegó a la aldea, se quedó fuera de la aldea. ¿Ok? La primera que salió fue Marta. ¿Ok? Y vino con la misma respuesta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el griego enseña que estaba enojada. Pero hay una cosa cuando usted viene a Jesús enojado y otra cosa es cuando Jesús te llama. Jesús no llamó a Marta. Marta vino a Él. Pero Jesús llamó a María. ¿Ok? Le dijo que viniera María. Dice que Marta corrió a la casa y le dijo en el oído a María, el maestro está aquí y te llama. Y María salió corriendo y los que estaban allí pensaban de que iba a llorar a la tumba. ¿Ok? Y se encontró. Y le dijo exactamente lo mismo que le dijo a Marta. Tu hermano resucitará. Pero a veces Cristo habla y no lo entendemos. Ellas conocían un poco de escatología. ¿Ve? Porque le dijeron, sí, yo sé que él se va a levantar. La traducción literal es la resurrección universal. Cuando tú levantes tu pueblo. ¿Ve? Y a veces conocemos a Jesús escrituralmente, pero no personalmente. ¿Ve? Él va a resucitar en el día postrero, eso lo sabemos ya. Son las enseñanzas. Pero no. Yo soy la resurrección. 2 cosas le digo. 1, yo soy la resurrección y yo soy la vida. ¿Ve? Y a veces nosotros somos confrontados por el Espíritu del Señor para que salgamos de esa mentalidad que tenemos de limitaciones del Señor. Y es importante, este es un texto tan profundo, hermano, que me voy a limitar simplemente a las señales humanas, porque esto lleva una profundidad enorme acerca de quién era Lázaro y por qué se sentó en la mesa. Amén. Y todas esas cosas
que eso es bien profundo para afuera. Yo tuve que dar un estudio de esto hace años atrás y me quedé con la boca abierta. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire cuidadosamente el próximo verso. Mire los versos número 7 al 10. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ahora mire bien, pero el que anda de noche, el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué aprendemos de eso ahí? Aprendemos lo importantísimo, aprender las oportunidades que nos enseña él. Aprender las oportunidades que él nos enseña. Aprender de las situaciones que da. Aquí los discípulos cogieron una clase de Biblia avanzada. Mire bien la palabra, sigue diciendo esto. De nuevo el texto para que entienda bien lo que significa todo esto. Dice la palabra del Señor, mire esto. Luego después de esto, Dios a los discípulos, vamos a Judea otra vez, porque de allá había venido y lo querían matar a pedrada. ¿Ok? Él no se fue huyendo. Él se fue porque quería glorificar al Padre distante donde estaba Lázaro y la familia de ellos. Lázaro muerto allí, se quedó por allá. ¿Ok? Para que no hubiera intervención como hubo cuando él llegó y las dos hermanas salieron delante de él. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda, mire esto, el que anda en día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Si usted anda en la luz de él, no tiene por qué tener temor. Vamos a ir allá. Y esto es una escena triste, hermano, porque nosotros leemos esto en la Escritura, pero usted no se imagina. Yo tuve la oportunidad, y usted también debe haberla tenido. Antes se velaban los muertos en las casas. Alguien se moría y ponía un ataúd en la casa con el muerto. Ya, pues, cuestiones de sanidad, el gobierno lo permite. En muchos lugares todavía lo hacen. Pero en la funeraria, ahí está el cuerpo. Y dependiendo de la enfermedad que murió, la persona que se murió, depende si el ataúd está abierto o el ataúd está cerrado. Si la persona murió de enfermedad contagiosa, la ley requiere que no se abra el ataúd, ¿ok? Ni que le pongan cristal, sino cierren el ataúd completamente de madera con los tornillos, para que nadie se acerque y pueda respirar los gérmenes que están flotando sobre ese muerto, porque murió de una enfermedad contagiosa. Si la persona murió de una enfermedad natural, por supuesto, en algunos casos, dependiendo del tipo de enfermedad, algunos le ponen un cristal por encima del ataúd donde usted puede ver el cadáver a través del cristal. O si fue una muerte natural sin enfermedades contagiosas ni nada, pueden dejar el ataúd abierto donde mucha gente hasta besan el muerto. Es que eso es peligrosísimo, por cierto, porque ya ese cuerpo está completamente transformado, un cambio completo, hay gérmenes en ese cuerpo, por más que usted ame a la persona que está ahí, hay gérmenes que se desarrollan porque esa es carne muerta que están ahí y cosas así que se forman en esas horas de muerte. Y por eso usted lo amaba, pero no te besó en el ataúd, ¿sabe? Para evitarse que usted se lleve un tipo de germen y después le desarrolle usted mismo la misma enfermedad, quién sabe, de que murió la persona. Entonces Jesús le dijo, vamos, vamos. Pero ellos no entendían. Ellos no entendían. Porque
Ahora le voy a dar una enseñanza para que ustedes entiendan. ¿Ok? Y me alegro por vosotros, le dijo en un momento dado, que no estuvieran allí. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, versículo 11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, pero no entendían. ¿Sí? Nótese que Jesús no dijo, nuestro amigo Lázaro está muerto, duerme. Porque la muerte es un sueño, no para el espíritu no duerme, pero para el cuerpo. Lázaro duerme. Le enseñó una teología ahí. La muerte es simplemente dormir. Y el que duerme se levanta. Usted se acuesta a dormir ahora, duerme 8 horas y por la mañana se va a levantar. No porque estaba dormido, estaba muerto. Eso es lo que Jesús le quería decir. Eso es lo que yo voy a hacer. Todos los que duermen en mí, toda la gente que ha muerto en mí, en mi nombre, no están muertos. Ellos duermen. Y vendrá un día donde yo le voy a levantar a todos los que creyeron en mí. Porque como dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve? Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto, versículo número 11, segunda parte. Dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nótese, el único que puede despertar a uno que duerme en el Señor es el Señor. Voy para despertarle. Está hablando aquí de una manera universal del arrebatamiento de la iglesia. Yo voy porque Él va a venir para despertar a todos los que han muerto en Él. ¿Ok? Él mismo dice, yo mismo iré y los recogeré. Ahora, la gente tiene un concepto erróneo de la muerte. Porque le han dado tantas imágenes a la muerte, aún en los carros fúnebres. Los carros fúnebres eran negros, con unos diseños bien feos, gente llorando, un ambiente raro de dolor, la vestimenta que se ponía la gente antes, que todo el mundo vestía de negro. Todas esas imágenes se meten en la mente de uno, entonces forman una ideología mental de que la muerte es fea, algo que da miedo, pero no, nada de eso. Eso es lo que usted ha captado en las cosas como usted ha visto la muerte. Dice la palabra que agradable es a Jehová la muerte de los santos. Y la muerte no es otra cosa más que una mudanza, nada más. Es mudarse. Mudarse de un lugar de tanto problema y dificultad a un lugar de paz y de alegría. ¿Quién no quiere eso? Todo el mundo quiere eso, pero la imagen que le han puesto de la muerte a la gente, hay gente que hasta, yo conocí un varón cuando yo era pastor en Nueva York, que hablar de la muerte lo aterrorizaba a él. Él no se atrevía ni quería ir a los funerales. Cuando se moría un hermano de la iglesia, él sentía una fobia tremenda. Yo no voy para allá, que lo entierren por allá, porque él tuvo tantas malas experiencias que le enseñaron aparentemente de joven acerca de la muerte, que tenía una idea completamente errónea, trastornada, espeluznante. Alabanza el nombre del Señor, cuando es lo más natural, porque todos nosotros, los que están aquí, los que me están viendo, se van a morir. Es cuestión de tiempo. Unos años más y ya estás enterrado. Se acabó. La pregunta es si vas a estar muerto o vas a dormir. ¿Cuál de los dos? Y es ahí donde tenemos que asegurarnos que Cristo venga a despertarnos. Alabanza en nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ellos estaban no muy claros en lo que la muerte representaba. Señor, si duerme, sanará. O sea, no vayas para allá, no lo moleste, dale un par de días más y él se va a mejorar. ¿Ve? Eso es cuando uno anda con Jesús, oye a Jesús hablar, pero no lo entiende.
Y eso pasa en las congregaciones. Dios habla, Dios ministra, pero usted no lo entiende. Está confundido. Entonces tiene que hablarte a ti en un nivel elemental para que tú entiendas lo que está hablando él. Y eso viene también en las ministraciones, en el lenguaje que él escoge para hablarle a la persona. Si usted mira bien, dice la palabra del Señor, versículo número 12, 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño, ¿se da cuenta? Ellos pensaban que Jesús estaba hablando que él estaba durmiendo. Para Jesús estaba durmiendo, porque Jesús mira la muerte como un sueño, nada más. Toda esta gente que murieron están en esa categoría, duermen en el sentido, no es que están, como si, ellos están conscientes, pero en el término natural del hablar de la muerte, duermen simplemente, pero ellos no están durmiendo en el mundo, ¿cómo se llama? Espiritual. Ellos están conscientes, porque usted vio que Pedro vio a Elías y vio a Moisés y ellos no estaban durmiendo, estaban hablando con Jesús. Así que estos conceptos hay que entenderlos. Y en nuestra cultura nos han enseñado muchas cosas a nosotros que nos hacen trastornar la palabra. Alabanza en nombre del Señor. Y claro, en cada cultura pues Dios tiene que hablarle a esa gente de la manera que ellos entienden acerca de estas cosas. Ahora, mire la palabra bien, sigue diciendo, versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora me entienden, ¿verdad? Lázaro ha muerto. Entonces ellos cayeron en cuenta. Y eso pasa, gente camina con Jesús, lo oye hablar, lo ve hacer milagros, pero no entiende lo que él habla. No entiende lo que él dice. Y ahora Lázaro ha muerto. Eso cambió la perspectiva de ellos. Completamente su perspectiva se fue y cambió, alabanza en nombre del Señor. Y ahora es que Jesús ahí va a mostrar el poder de Jesús sobre la muerte. Ellos, nadie, había visto jamás una persona podrida en un cementerio por 4 días salir fuera. O sea que la enseñanza de ellos de la muerte era la misma posiblemente que tenía Marta. No va a culpar a María, a Marta más. Yo sé que va a levantarse en el día postrero. Esa es la mentalidad de todo el mundo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, se encuentra con estas situaciones donde alguien se ha muerto en un hospital, pero relativamente muerto de verdad, y el Señor por alguna razón interviene, ¿ve? Y levanta una persona como este pastor que yo escuchaba, un pastor americano hace varios años atrás, y ese hombre se pasaba siempre, clamándole al Señor, y Dios le ministraba al pastor. Y por su cercanía con el Señor, y un día el Señor le dijo que lo iba a llevar para que levantara a un muerto. Y cuando yo le digo así, que lo iba a usar levantando un muerto, pues él se vuelve un poco raro, porque entonces una cosa así, hermanos amados, usted va lleno de dudas y cosas. Pero ¿dónde será? ¿Cómo será esto? Bueno, como Jesús es perfecto haciendo las cosas, al pastor le dio un ataque al corazón. ¿Y qué pasó? Lo llevaron al hospital. Y cuando lo llevaron al hospital, Jesús tiene todo controlado, ¿saben? Lo llevaron al hospital, no había cama para él. Entonces dijeron los enfermeros que estaban allí, aquí hay un salón grande, ¿ok? Y ahí vamos a ponerle una cama
Ese salón lo usaban para cuando se moría gente en el hospital, llevaban ahí el muerto y lo tenían retenido ahí, en lo que se hacían ciertos arreglos y papeleos y cosas por el estilo, y venía la funeraria, era ese salón que tenían ahí. Entonces meten al pastor ahí, como Jesús tiene todo controlado, ahí pusieron una cama y pusieron al pastor ahí y pusieron el equipo. Y como dice que como al otro día llegan unas personas del hospital, me imagino que eran enfermeros, con un muchacho muerto. Se había muerto el muchacho. Y lo tenían en una camilla, envuelto con una sábana blanca al muchacho. ¿Y qué pasó? Pusieron el catre ese movible con el muchacho muerto al lado donde estaba el pastor acostado. Mira cómo Jesús canaliza todo y controla todo. Y de momento, cuando el pastor está ahí acostado, el Señor le habla y le dice, ese es el que yo te dije que tú vas a orar y yo lo voy a levantar. Entonces dice que, pero ¿cómo yo voy a hacer? Entonces dice que cuando los muchachos se fueron, los que llevaron el muerto, el pastor se bajó la prisa que tenía hasta aquí y le decía, shh, shh, levántate. Pero el muerto no se levantaba. Y volvió el pastor le decía al muerto, shh, shh, mira, levántate. Y el muerto no se levantaba. Y en una que cuando está diciendo el pastor, levántate, entró uno de los muchachos y lo cogió. Y dice, ¿qué usted está haciendo? No, yo estoy diciendo nada así, usted está bien. Porque usted le está hablando a ese muerto. Ahí, ¿se siente bien? Sí, yo estoy bien. Entonces cuando la persona salió del cuarto, dice, yo no lo voy a hacer más, Señor. No lo voy a hacer, me dice, hazlo. Entonces tienes que mencionar mi nombre. Entonces el pastor ahí todo temblando y mirando que no entrara de nuevo por la cortina alguno de los empleados. En el nombre de Jesús, levántate. Y qué casualidad pasó. Porque cuando él dijo así, en ese momento, los dos que habían entrado a meter el muerto se quitó de encima la sábana. ¿Y para qué fue eso? Los dos que entraron salieron corriendo para afuera. Pero el Señor levantó el muerto. Son lecciones y cosas que uno no entiende la forma operativa del Señor. En estas cosas hay que atreverse. Porque a veces Dios te da un mensaje y te dice, mira, este mensaje, pero no te calles el mensaje. Quiero que hables el mensaje que te he dado. Y tú, tengo miedo, no me atrevo, porque ¿qué van a decir? Y te callas la boca. ¿Ve? Y ahí te quedas. Esa persona no recibe que por alguna razón Dios te escogió a ti para dar ese mensaje, pero es un mensaje genuino de Dios. No es porque tú te vas a poner a hablar por él y decir, Dios me habló. Estoy hablando de una cosa genuina. Y hay gente, principalmente siervos y siervas de Dios, que Dios usa en esa magnitud y no se atreven. Por temor al que dirán. Alabanza en nombre del Señor. Verso 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Jesús le quería enseñar a aumentar la fe y estimular la valentía en él. Aumentar la valentía, que cuando Dios te manda a ti a hacer algo. Yo he pasado por esto, hermano. Muchas veces, por cierto. A mí a veces se me ha dado un mensaje para ciertas personas, pero yo sé que esas personas son incrédulas. Y digo, Señor, no le voy a dar a esa persona, a ese varón. Ese es un credo, él no cree nada. Yo no voy a perder mi tiempo con esa gente. Y me quedo callado. Pero, ¿qué sucede? ¿Ve? Lo que me pasó en Nueva York. Con la muchachita aquella. Que entró y yo no la conocía. Y cuando llegó al frente del púlpito, Dios me dijo, tengo un mensaje para ella. Y yo le dije, yo no le voy a dar ese mensaje, dije yo. Yo no la conozco, es la primera vez que viene, no sé quién es. Yo me dijo, yo sé quién es. Dale el mensaje, no le di el mensaje para nada. Y se terminó el culto. El culto terminó como a las 3:30 de la tarde.
Y nos fuimos para la casa. Hermano, ¿qué error yo cometí? Eso fue un domingo. El lunes yo no podía quitarme esa muchacha de la cabeza. Donde quiera que miraba, vi el rostro de la muchacha. Fue así como un castigo que Dios me dio. El martes igual. Si miraba para el lado, veía el rostro de la muchacha. Si miraba para acá, si estaba comiendo, veía el rostro de la muchacha. Todo el tiempo. Y eso fue un domingo. El jueves para viernes, yo no sentía como que no podía respirar. No diste el mensaje. No diste el mensaje. Te dije que diera el mensaje. Mis siervos me obedecen. Con esa cosa comenzó el Señor. Mire, hermano, cuando llegó el viernes, ya el Señor, por favor, que acabe de llegar el domingo. Pero yo no sabía si iba a llegar la muchacha el domingo. Y ahí yo estoy ahí, Señor. Hasta que el sábado por la noche yo empecé a llorar. Escúchame, yo empecé a llorar, arrodillado, llorando al Señor. Señor, mira esto, perdóname. Hasta que me dijo, yo la traigo mañana. Y que la traigo mañana, tú le vas a dar el mensaje que yo te di a ti para ella. Bueno, yo no estaba bien en la iglesia ese día porque como aquella iglesia tenía una puerta, que cada vez que un hermano abría la puerta para entrar o pasar le hacía un ruido. Chocaba con la puerta, con el marco y hacía un ruido. Y todo el que entraba, cada vez que una persona, todo el mundo lo sabía porque la puerta sonaba cuando se cerraba. Y yo estaba ahí, el culto casi se iba a terminar. Y ahí yo miraba y no veía a la muchacha. No veía a la muchacha. Y yo, Dios mío, que yo no quiero pasar otra semana como pasé esta semana pasada. Y ya faltando como unos 5 minutos, Jehová me dio la medicina completa, ¿sabe? Faltando como 5 minutos, la muchacha que entró. Ay, mírala ahí. ¿Ok? Y rapidito yo la llamé. Pasa acá, voy a orar por ti. Y Dios le dio un mensaje. Y la muchacha comenzó a llorar, se tiró en el piso, llorando. Y yo salí de eso. Pero cuando se levantó ella de ahí, de rodillas llorando, después del mensaje, abrió aquellos ojos negros grandes y se me quedó mirando. Como otro castigo que Dios me estaba enseñando. Y me dijo, fíjese, pastor, yo esperaba este mensaje el domingo pasado. Y cuando me dijo así, yo dije, Dios mío, como que Dios me remachó. Yo esperaba este mensaje el domingo pasado. Y me sentí por dentro un poco avergonzado con el Señor, pero se fue contenta la muchacha y se me fue todo aquello. Porque me daba miedo dar palabra, ¿cómo se llama? A personas. Cuando Dios comenzó a usarme en esta área, porque hay gente que son resabiosas y usted nunca sabe, y me mostraba cosas raras de gente cuando llegaban a la iglesia con enfermedades, con situaciones. Entonces, yo entiendo este asunto, ¿ve? Hasta que uno tiene que sobrepasar. Eso fue lo que Jesús hizo aquí. Te voy a dar valentía para que entienda a ministrar, a conocer cómo yo opero a los discípulos, ¿verdad? Y romper esas barreras que muchas veces usted se encuentra con muchos hermanos. Ay, no puedo, ay, no sé. Esa gente anda como Lázaro, atado de manos y pies. Alabanza en nombre del Señor. Y Dios, aunque quiere usarlo, ellos no se dejan. Y como Dios no rompe el albedrío que nos dio, ¿ves? Dios le dijo a Adán y Eva, no comas del fruto. Comieron del fruto y este es el resultado. ¿Ves? Y cuando usted pone esto en la parte de la administración, alabanza en nombre del Señor, es igual. Pues aquí los discípulos aprendieron, wow, cómo funciona este asunto del Señor. Y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, por el orden, porque Marta era la mayor, ¿ok? Para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidase a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
este hombre tiene una bendición doble, porque este hombre fue resucitado por Jesús y será resurrectado por Jesús. Así que lleva las dos marcas. Alabanza en nombre del Señor. Y puede decir un día en el cielo, yo fui resucitado y fui resurrectado. Las dos. ¿Ok? Ahora mire bien, la palabra sigue diciendo, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No se olvide de eso. El cristiano nunca muere. El cristiano nunca muere. Lo que muere es su cuerpo. Pasa por una transición química y se deshace, se rompe. Pero el creyente nunca muere. Porque el creyente muere, físicamente muere ahora y va derechito para el tercer cielo. ¿Ve? Y es importante que usted entienda esto. Derechito, porque lleva el pasaporte ya marcado con la sangre de Jesucristo. La muerte no te puede retener. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire esto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunto, ¿tú crees esto? ¿Tú crees esto? A veces Jesús no se pregunta, ¿tú crees esto? A veces que hay gente que Dios le ofrece cosas y no lo creen. Porque para ellos es algo completamente, ¿cómo se llama? Imposible, porque su mente es tan finita. Y muchas veces cuando no hay oración, no hay consagración, no hay búsqueda de la palabra, usted está dependiendo de la gente. Usted no entiende cómo el Espíritu Santo de Dios habla. Ahora, yo creo que usted entiende un detalle interesante. Dice, versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Verso 29, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Alabanza el nombre del Señor. Verso 38, Jesús se para frente a la tumba. Ay, todo el mundo está mirando. Todo el mundo, algunos están criticando. ¿A qué nos trajo aquí? Y no sé, que aquel lugar apestaba. Aquel lugar no olía bien. Porque mire, usted va a un cementerio a ver una persona que se murió y no huele mal el área donde está. No huele mal. Quizá la tecnología, el ataúd está bien sellado, ahí no sellaban ataúdes, ahí ponían un catrabush, un tipo como un catre, y con el calor que hace allí, porque yo me metí allí dentro, hermano, usted suda, pero suda de verdad. Usted quiere rebajar bastante de peso, métase en la tumba de Lázaro. Está 15 minutos y sale bien delgadito. Porque el tiempo que yo estuve allí, hermano, sudé, pero sudé la gota gorda. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, se para frente a la tumba. Ahora, hay un detalle que usted tiene que entender. ¿Ok? ¿Dónde está el espíritu de Lázaro? No se olvide que esto está pasando, alabanza en nombre del Señor, antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lázaro muere, su espíritu está, porque la Biblia dice que cuando Jesús descendió llevó cautiva la cautividad. Todavía el Hades estaba como en la situación de Abraham, dividido por el medio. Allá está Lázaro, en el lugar de donde está Abraham. Jesús se para frente a la tumba, en la tierra. ¿Ok? ¿Cuántos Lázaros no se habían muerto, hermano? Un montón de Lázaros. ¿Cuántos Ramones no hay muertos? ¿Cuántos Antonios no hay muertos? ¿Cuántos Luis no hay muertos? Millones. Pero nótese que hay algo en la voz de Jesús que clasifica lo que él está llamando. Porque aunque hubieran ahí un montón de Lázaro en el Hades, que debían de haberlo, por cierto, cuando Jesús dice Lázaro, sal fuera, esa voz no se quedó en la tumba de Lázaro, porque allí lo que había era un cuerpo podrido. Esa voz penetró por el ambiente espiritual, donde hay ángeles
guardando y demonios batallando, esa voz entró por ahí, como si fuera un rayo de luz, invisible, y llegó. Ahora nótese que la Biblia dice que el Hades tiene puertas en plural. Solamente una puerta para el cielo. Y tiene muchas ventanas en el cielo, porque si yo abrí las ventanas en plural, pero una sola puerta. Esa voz penetra, llega ahí en la puerta del Hades. Allí deben haber ángeles custodiando esa puerta. ¿Ok? Y cuando escuchan ellos la voz en el Hades, Lázaro. El Lázaro genuino reconoció la voz. Los demás Lázaros no dijeron, mira, me están llamando a mí también. No. O sea, que en la voz de Jesús hay algo que es bien específico. Él sabe a quién llama. Es así como que el que se murió tiene un tipo de un chip o algo que reconoce exclusivamente la voz del Señor de esa persona sola. Ahora, en ese momento, le dirían a Lázaro, Lázaro, el jefe te está llamando. Tiene que salir. Y Lázaro sale hacia afuera en el mundo invisible, pero no tiene cuerpo. Él viene en la parte espiritual, su espíritu, por el mundo invisible. Y nótese que el espíritu sabe dónde está su cuerpo. Él no salió por allá, ni si salió por allá. ¿Dónde yo salí? Ay, mira, no era por el que tenía que salir. Él salió del lugar que tenía que salir y entró a la tumba donde estaba su cuerpo. ¿Qué clase de GPS? Usted no piensa en estas cosas, por supuesto. Así que sale del Hades, en el mundo invisible, y va directamente al lugar donde estuvo su tumba y donde estaba su cuerpo. Que para este momento, me imagino, ya Jesús le había puesto todas las piezas nuevas. Corazón nuevo, ojos nuevos, sangre nueva. Y él llega, qué sorpresa se llevó Lázaro. Pero este es un cuerpo nuevo. Lo que está aquí. Usted se imagina ese momento cuando el espíritu de Lázaro llega a la tumba y ve ese cuerpo allí nuevo. Y lo vio porque el espíritu ve. Estos son dos máquinas de carne que Dios puso para que el espíritu vea a través. ¿Usted se imagina esa escena? Ahí viene ese espíritu moviéndose por todos esos lugares invisibles. Y llega a la tumba y mira y dice, pero ese cuerpo es nuevo. Ese no fue el cuerpo que yo me morí. Mira qué bonito me veo. Ya no tengo las manchas aquellas, ni las llagas que tuviera, lo que tuviera él de que murió. No está ahí. Entonces ese espíritu tiene mandato de Jesús de entrar. Y no se olvide que cuando usted se muere, el espíritu sale por la boca. Por ahí que sale el espíritu por la boca. Así que cuando el espíritu llegó ahí, le vio la boca cejada al cuerpo. La vio y se animó. Y está viendo una luz brillante que los que están fuera de la tumba no la están viendo. Porque estaba en una etapa espiritual. Cuando ese espíritu entra en el cuerpo de Lázaro, los ojos de Lázaro lo primero que ven, que frente a la tumba una luz como si fuera atómica, que entró en la tumba. Así como cuando aquel ángel entró a la cárcel que estaba Pedro, con una luz les alumbró. Imagínense, es un ángel, imagínate el Señor. Y ve, lo único que tenía los pies amarrados y las manos amarradas.
La tumba es vertical y hay que subir, porque yo subí. Y ahí, en ese lugar, cuando entra ese espíritu, ya tiene el mandato de salir fuera. Sal fuera. Piensa en eso. Sal fuera. Solamente un muerto como Lázaro pudo salir fuera solamente por mandato del Señor. Ningún muerto sale por espiritismo, ni ocultismo, ni de esas cosas. Satanás no tiene autoridad para sacar un muerto de la tumba, solamente el Señor. Lázaro, sal fuera. Y eso nos lleva a pensar en otras cosas. Que el día del arrebatamiento de la iglesia, Dios nos va a llamar por nombre. Por el nombre de pila de nosotros. Antonio M. Oruna, sal fuera. Eso lo va a ser, me imagino que será algo masivo, que a la misma vez, cuando él hable, ¿ok? Se levantarán, oyeron su voz. Dice que los que durmieron oyeron su voz. Y cuando Lázaro sale, hay cosas que Dios no va a hacer, no las quiere hacer. Lázaro salió, ¿cómo salió? Es una incógnita. Posiblemente un ángel levantó el cuerpo y lo llevó hasta el frente, pero lo puso de pie, con los pies amarrados y las manos amarradas. ¿Ok? Desatarle, dejarlo ir. ¿Qué implica eso, hermano? Que ninguna persona redimida por el Señor, Dios lo saca de ese ambiente para no hacer nada. Dios llama con propósito a trabajar en su obra, porque aquí lo único que hay en la tierra es la obra de Él. Aquí no hay más nada. La iglesia de Él, en sus diferentes etapas y situaciones, la iglesia es la propiedad del Señor. A trabajar. Y cuando aplicamos eso espiritual, todos estábamos muertos. Dios nos sacó, pero con un propósito a trabajar en su iglesia. A unos ministros, otros pastores, otros escritores, otros evangelistas. Nos quitó las ataduras. Y estas son cosas que a veces la gente no piensa. Esos son, hermanos, propósitos de la muerte de Lázaro. Y muchas cosas más que les pudiera decir, pero no podemos salir de aquí hoy. Ese espíritu salió de allá del Hades, se puede viajar. Y más que me llama la atención es que tú sabes dónde tú estás enterrado. Tú sabes dónde te enterraron a ti. Y tú vas a escuchar la voz en el lugar que te enterraron. O sea que tú no vas a estar aquí, tu cuerpo transformado va a salir por allá, por México. Ni por Nicaragua, ni por Perú, ni por Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en el cuerpo está la semilla. La semilla que pertenece al cuerpo. Esa es la semilla que nos da diferencia. Como una semilla de mango es diferente a una semilla, hermanos amados, de piña. Son frutos diferentes. Y en ese gran día, esto es una imagen de la resurrección, hermano. Los muchos detalles, lo único que está marcado por la vida de Lázaro. Y fue levantado de ahí. La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová esté contigo. Que Dios te llene de una manera especial. La paz de Dios. Amén.